¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Diálogo Abierto, 8 en punto de la mañana. Hoy estamos de verde esperanza. Así es. Y no nos hemos puesto de acuerdo, ¿ah? Estamos mimetizando. Totalmente, totalmente. Es primavera, es primavera. Y nos reímos porque estamos escuchando lo que nos dice nuestro productor, que no podemos repetir, pero gracias. Por ahí nomás. Gracias, gracias. Bueno, empezamos rápidamente Diálogo Abierto. Bienvenidos. Hoy día vamos a hablar sobre los temas que han sucedido durante la semana, por supuesto. Y aquí tenemos algunas portadas de los diarios para compartir con ustedes. Y claro, una de las cosas que se han resaltado durante la semana es los precandidatos, ¿no, Perla? Los precandidatos en estas elecciones primarias de cada partido político, digamos, con miras a las elecciones generales, ¿no? Así es. Ojo que la fecha límite para que se realicen justamente las elecciones internas de cada partido es el 29 de noviembre. Hasta esa fecha hay tiempo para que cada partido defina finalmente quién va a ser el candidato que va a representar a su agrupación. Son más de 20 agrupaciones políticas las que están inscritas, habilitadas para participar en las próximas elecciones, pero vamos a ver cuántas presentan candidato y las alianzas también que se han anunciado esta semana, por ejemplo, entre el partido de César Acuña y el PPC. Así es. Y además al interior de justamente el PPC se generó todo un conflicto porque algunos miembros del PPC, como los históricos, como Bedoya, por ejemplo, o como Lourdes Flores, no estaban de acuerdo con esta alianza. Muy bien. Y otra es Acción Popular, por ejemplo. Alfredo Barnechea, Johnny Lescano y Edmundo del Águila van a pugnar, ¿no es cierto?, por la candidatura a las elecciones generales. De eso vamos a hablar durante el programa, por supuesto, porque vamos a empezar con información en vivo, me dicen, ¿no es cierto? Antes, información en vivo del primer ministro Walter Martos, quien se encuentra en Villa El Salvador. En unos instantes más nos vamos a comunicar con él. Otro tema, Carla, que ha sido también de atención esta semana ha sido la nueva decisión que ha tomado el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, respecto de la solicitud que había realizado el equipo especial Lavallato para poder investigar a el presidente Martín Vizcarra respecto de las últimas denuncias del caso Obrainsa. Finalmente ayer el Ministerio Público se pronunció, esto está en portada del diario El Comercio el día de hoy, y se señala que según el Ministerio Público, los hechos deben ser investigados por un magistrado especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Y como segundo aporte, el fiscal Vela había pedido pues esta competencia porque, según el equipo especial, tenían pruebas y el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz por un presunto pago de más de 1 millón de soles. Lo cierto es que la fiscal ha dicho no, porque además esto ocurre en un momento distinto, ¿no?, cuando el presidente era gobernador regional de Moquegua. Claro que ellos lo han tomado como un golpe duro en la lucha contra la corrupción, pero supongo vamos a seguir viendo este tema más adelante. Recordemos que la Fiscalía sacó un comunicado la semana pasada, si no me equivoco, diciendo que toda investigación al presidente será como testigo, no digamos como investigación a él propiamente dicho, debido a que la ley lo ampara por ser presidente de la República, por supuesto, y la investigación se trasladaría hasta el término de su mandato. Con eso que sí habían indicios para investigarlo, esto por el caso de la contratación del señor Swing, pero que eso tendría que ser cuando él termine su mandato hacia el 28-29 de julio, ¿no? Bien, 8:04, ahora sí, vamos con información en vivo desde Villa El Salvador, actividades del presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, nos informa Tiffany Tipiani. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tiffany. Lo hemos visto recorrer los... Buenos días, Carla, Perla, ¿qué tal? Desde Villa El Salvador, el premier Walter Martos está supervisando la operación Taita en este distrito, donde se va a beneficiar a más de 4.000 personas en esta zona del sector 1, el sector 10 y el sector 3 de este distrito. Precisamente le van a dar el pase y unas palabras del mismo presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos. Escuchemos. Señor representante del alcalde de Villa El Salvador, señor jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, señor director adjunto de BIS Lima Sur, señor general Leguía,
Continuamos realizando estos operativos multisectoriales, donde con la participación de nuestras Fuerzas Armadas, de INDECI, del Ministerio de Salud y la Municipalidad, continuamos realizando los operativos Taita. La pandemia continúa. Actualmente el Ministerio de Salud está realizando un examen de cero prevalencia a nivel nacional para ver el nivel de inmunidad que tiene la población, que aproximadamente los resultados hasta el momento están entre 30 y 35%. Eso quiere decir que hay un 65% aproximadamente de la población que es susceptible a ser infectada. Y esto, si no mantenemos la lucha contra la pandemia, si cada ciudadano no asume la responsabilidad de cuidarse, protegerse, como lo que ya sabemos, la distancia social, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, y se infecta y lleva el virus a su familia, esto puede traer un rebrote o lo que llamamos, puede venir una segunda ola. Y es por ello que debemos continuar con la responsabilidad ciudadana del cuidado de no infectarse. Por parte las autoridades en todos sus niveles, el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno local, estamos trabajando intensamente, día a día, llevando el tratamiento temprano, tratando de ubicar a los infectados, aislarlos, a ellos y su familia, darle los víveres para que no tengan la necesidad de salir y darle el tratamiento temprano para disminuir la carga viral y que las consecuencias de la enfermedad no sean intensas, que les obligue a ir a los hospitales. Si bien es cierto, los índices y los indicadores del desarrollo de la pandemia están bajando a nivel nacional, no tenemos que bajar la guardia. Tenemos que seguir luchando para evitar rebrotes. Tenemos que seguir cuidándonos y las autoridades continuamos con los operativos Taita, no solamente a nivel de Lima y Callao, sino a nivel nacional. Actualmente, en este momento, se están realizando mega operativos en Ayacucho, en La Libertad, en Huancavelica y en otros lugares del país, porque continuamos luchando contra la pandemia. Tenemos que continuar haciéndolo y a la vez tenemos que guardar el equilibrio para la reactivación económica en forma prudente y gradual. Ese es el gran trabajo que tenemos hasta que llegue la vacuna y podamos tener inmunizado a toda la población. Agradezco a todo el personal que participa en las operaciones Taita, a las Fuerzas Armadas, a INDECI, a las municipalidades, al Ministerio de Salud, que están siempre en primera línea a nivel nacional, tratando de identificar a los contagiados, aislarlos, darles su tratamiento temprano y darles sus víveres para que se queden en casa. Muchas gracias y vamos a continuar trabajando con toda la ciudadanía porque esta pandemia, la única manera de vencerlo es estar juntos, población con sus autoridades en todos sus niveles. Muchas gracias. Fueron las palabras del presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, respecto también a todos los trabajos que se están realizando a nivel nacional. Precisamente también se encuentran otras autoridades en esta zona, como el alcalde de Villa El Salvador, Kevin Iñigo Peralta, el jefe de INDECI, Luis Carranza Micalay, y el director adjunto de la Dirección de Redes de Salud de Lima Sur, Juan Alejandro Ramírez Flores, quienes en estos momentos están precisamente tomándose la foto general en este segundo operación de Taita en Villa El Salvador. Ahí vamos entonces con esta foto general de todas las autoridades presentes en esta zona de Villa El Salvador, compañeras. Y para eso en breve vamos a preguntarles al Premier. Premier, ¿qué tal? Estamos en vivo para TV Perú. Si me permite, Premier,
Tenemos dos preguntas, Premier, que realizarles. La primera es que el día de ayer el alcalde Jorge Muñoz había mencionado con respecto a estas 3 fases para el acceso a las playas. Y en segundo lugar, bueno, ¿qué avances hay hasta el momento y qué conversaciones hay con los alcaldes a nivel Lima y también a nivel nacional con respecto a este tema? Y en segundo lugar, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ha desestimado precisamente este pedido de el equipo especial Lavallato para investigar al presidente Martín Vizcarra. ¿Cuál es su opinión con respecto a estos dos temas? Muchas gracias. Antes de contestar su pregunta, solamente déjeme remarcar que estamos realizando este mega operativo acá en Villa El Salvador desde hace 3 días para llegar aproximadamente a 9.000 personas. Y a nivel nacional ya estamos realizando cerca de 300 operativos Taita y estamos llegando a más de 270.000 personas. En base a su primera pregunta, referido a las playas, hemos tenido en la presidencia del Consejo de Ministros una reunión con todos los alcaldes que tienen responsabilidad en el litoral y en las playas. Todos los alcaldes. Y hemos tenido una reunión bastante larga para escuchar sus opiniones, sus planteamientos. Algunos de ellos están con la opinión de que las playas se vayan abriendo con los protocolos que corresponde y que se les haga una transferencia de los recursos necesarios para la fiscalización. Otros no están de acuerdo que se abran las playas, que se cierren totalmente. Hemos llegado a algunos planteamientos que esta semana, el día miércoles, tengo que someterlos al Consejo de Ministros, porque es en el Consejo de Ministros donde se toman las decisiones para normar a nivel nacional el uso de las playas. Hasta el momento estamos evaluando la factibilidad de que la playa se vayan abriendo por fases. Una primera fase que sean utilizados como espacios de deportes en la parte de las pistas, porque la playa tiene pistas aledañas, luego viene el sector de la arena y luego viene el sector del agua. Inicialmente que se utilice en el sector de las pistas aledañas para hacer deportes de tránsito. Luego, conforme se vayan implementando los protocolos, se vayan usando el tema de la arena, también como deporte transitorio. Y luego ir aperturando con un protocolo ya implementado con aforos limitados la playa en unos determinados días para ir haciendo como un plan piloto para ver el comportamiento de la gente y los efectos que trae. Y luego ir incrementando esos números de días para el uso de las playas. Eso es lo que vamos a plantear el Consejo de Ministros y vamos a ver la indicación de los ministros con respecto y la mirada que tienen de cada uno de sus sectores. Y en base a eso, el día miércoles tomaremos las decisiones correspondientes que el señor presidente anunciará oportunamente. El segundo tema, referida a la decisión que ha tomado la fiscal de la Nación, nosotros en todo momento lo hemos manifestado y el mismo señor presidente de la República lo ha manifestado, que estamos llanos a todas las investigaciones que se tienen que realizar. Respetamos exactamente lo que la toma de decisión que tiene la fiscal de la Nación. Lo que ha manifestado es que como fiscal de la Nación y el equipo Lavallato, no es de su competencia el investigar en estos casos que ha tenido o que se le está acusando al señor presidente, porque son casos antes de su gobierno y durante su gestión como gobierno regional. Y eso lo tiene que hacer, lo tiene que realizar los fiscales distritales, provinciales o en todo caso cuando hay más de una provincia o un supraprovincial, especializados en este tema, como es el tema de corrupción. Eso no quiere decir de que no se realice la investigación. Se va a realizar la investigación y el presidente es el primer interesado en que se realice esta investigación. Fueron palabras del premier Walter Martos y tenemos también otras consultas que le realizan los compañeros. Obra INSE en Moquegua lo llevó a cabo UNOPS. Sin embargo, en una entrevista que ha dado UNOPS a el diario El Comercio señalan que la decisión de adjudicar a la empresa ganadora siempre la tiene la entidad, en este caso el gobierno regional. Aquí no hay una contradicción. Muchas gracias. Acá no existe ninguna contradicción. El día de ayer la UNOPS ha sacado un comunicado especificando claramente cuál es su participación en este proceso de licitación. Y lo vamos a reiterar para no confundir a la población, porque hay muchos interesados en dar lectura tendenciosa a este comunicado que ha sacado UNOPS.
Lo que ha manifestado UNOPS es que una vez que en el 2013 el gobierno regional de Moquegua le entregó o le hizo cargo de la licitación, lo primero que ellos hicieron es establecer las condiciones y los requisitos. Uno, ellos establecieron las condiciones y requisitos y lo manifiesta que lo hicieron en forma transparente, en forma íntegra, como son los principios de la UNOPS. Una vez que establecieron las condiciones y requisitos que deben tener los licitantes, ellos realizaron la evaluación de acuerdo al valor económico, o sea, el valor de precio, y también manifiesta que lo hicieron con los principios de transparencia e integridad, o sea, hicieron la evaluación. Una vez que hicieron la evaluación, ellos pasan esta evaluación a expertos especializados independientes en Panamá y en Dinamarca, para que validen este proceso, esta evaluación que ellos han hecho y que garanticen la integridad del proceso. Una vez que han aprobado estos expertos independientes en Panamá y en Dinamarca, lo someten a la autoridad de adquisiciones de la UNOP que está en Dinamarca. Y la autoridad de adquisiciones de UNOP que está en Dinamarca es la que aprueba la validez de este proceso. Entonces, eso es lo que ha manifestado el señor presidente de la República y eso es lo que está en concordancia, lo que está manifestando la UNOPS. De la licitación. Lo que hace la UNOPS, como lo hace con cualquier proceso, es decir en el proceso quién es el ganador y recomienda que ese sería el que tiene que ganarlas. Indudablemente que el gobierno regional lo que hace es, en base a ese proceso al ganador, lo que le hace es asignar la buena pro, como se hace en todos los procesos. Muy bien, fueron declaraciones entonces del presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, y también hay otras consultas de los colegas. La UNOPS, en aras de la transparencia, sería positivo que la Fiscalía investigue desde ya al presidente de la República. Sin embargo, se ha tomado la decisión de esperar hasta que él termine su mandato como presidente de la República. En todo caso, preguntarle nuevamente sobre su opinión sobre la decisión de la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, de no investigar al presidente hasta entonces. El señor presidente de la República lo ha manifestado abiertamente, que él está llano a que se investigue a partir de este momento, no a partir del 28 de julio. Pero esa es una potestad que tiene el Ministerio Público y nosotros como gobierno lo respetamos tajantemente. Fueron también declaraciones y respuestas del mismo presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, con respecto a diversos temas. En primer lugar, sobre el acceso a las playas, de que si va a haber acceso o no a estas mismas en el verano 2021. Sin embargo, también hay otras dudas más que se le están realizando. Han señalado que sería inconstitucional porque le da muy bajo puntaje a lo que es la idoneidad, la idoneidad moral, y la trayectoria profesional. Quería saber si el Ejecutivo había tenido ya el momento de debatir respecto a este reglamento, cuál es su posición respecto a esto y si presentarían una acción de inconstitucionalidad en caso de ser ya aprobado por el Pleno. Como posición del Ejecutivo, y lo hemos mencionado anteriormente, nosotros como todos los ciudadanos buscamos que los tribunos, los miembros del Tribunal Constitucional, que son la máxima autoridad de la interpretación de nuestra Constitución, sean los más idóneos y la gente más moral, con capacidad moral que podamos tener. Y esa es una responsabilidad histórica que está asumiendo el Congreso de la República. Nos da la impresión, como a todos los ciudadanos, que están haciendo un proceso exprés, tratando de acelerar para terminar este año. Y eso es sumamente peligroso porque tenemos que ser sumamente cuidadosos, todos los peruanos, en elegir a estas autoridades tan importantes, con toda la transparencia y con todos los análisis y con todos los tamices que corresponde para elegir a los mejores ciudadanos que tenemos para estos cargos. Entonces, lo que le hacemos un pedido desde el Ejecutivo, al igual que todos los ciudadanos, que actúen con responsabilidad y con transparencia en la formulación de toda la documentación necesaria para este proceso. Nosotros, cuando termine este proceso, ya tomaremos las decisiones de ver lo más adecuado como Ejecutivo, en bien de la nación, en bien de todo el pueblo, porque es muy importante la elección de los miembros del Tribunal Constitucional.
Entonces, para detallar el protocolo de playas, en torno a cuándo ya se va a decidir el protocolo, y esto va a ser a nivel nacional por todo el litoral. Están preguntando nuevamente con respecto al acceso a las playas en la capital y a nivel nacional. Ya se va a decidir este próximo Consejo de Ministros, que es el día miércoles, porque ya tenemos los planteamientos de todos los alcaldes y hemos conversado con todos ellos, y eso, los lineamientos que nosotros sacamos como gobierno es a nivel nacional. Sin embargo, hay particularidades en cada una de las playas que probablemente esté sometiendo a consideración del Consejo, que sean ciertos alcaldes que den algunas normas específicas para cada playa. ¿Ya para poder justamente ver el tema de fiscalización? Ya nos han presentado algunos alcaldes algunos presupuestos para temas de implementación de protocolos de bioseguridad y para temas de fiscalización, que eso lo vamos a conversar con la ministra de Economía y Finanzas. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, fueron palabras entonces del premier Walter Martos con respecto a diversas preguntas que se le han realizado a nivel nacional, ¿no? Con respecto a las playas, al acceso a las playas, también con respecto a esta investigación que desestimó también la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, al presidente de la República, y entre otros temas más, compañeras. Con esta información regresamos a estudios. Gracias, Tiffany. Efectivamente, el premier ha hablado, sobre varios temas. Como ya lo habíamos comentado, la decisión de que el presidente no sea investigado, sino hasta que acabe su mandato, se ha pronunciado nuevamente al respecto. Y también sobre el uso de las playas. Dicen que este miércoles la presidencia del Consejo de Ministros va a tomar una decisión final, porque claro, la propuesta del alcalde de Lima es que sea una utilización gradual, por fases, ¿no? Y que en una primera fase solamente se pueda caminar por el malecón y no se pueda usar la arena ni el mar, lo que quiere decir que no iríamos a la playa en realidad, ¿no? Entonces, de pronto para una segunda fase ya se podría abrir esta posibilidad, pero por ejemplo, en días restringidos, de lunes a jueves. Esa es más o menos la propuesta, ¿no? Para evitar aglomeraciones. Ahora, ¿quién sería el que va a fiscalizar ese tema? Porque, claro, ¿quién va a ver que la gente que está pasando por el malecón no entre a la playa? Eso lo tiene que hacer cada municipalidad que forma parte del malecón. Pero también ellos, si van a tomar esas medidas, podrían, en vez de prohibir, dejar entrar y más bien trabajar en un aforo permitido, sí, ¿no es cierto? Pero eso es responsabilidad de cada municipalidad, tendrían que trabajar ellos también. Y también de cada persona, ¿no? De ver que si está muy lleno, pues lamentablemente no se va a poder entrar. Ahora hay que decir que en otros países se ha tratado como de separar y hacer parcelas en la playa y no ha resultado muy bien, ¿eh? No ha resultado muy bien. Entonces todo está en función de cómo vaya el verano y qué tanto se pueda incrementar el número de contagios, que esperemos que no sea así. Sí, 8:23, ya nos encontramos con nuestro siguiente entrevistado, es el ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro. Buenos días, ministro, bienvenido. Ministro, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, de verdad agradeciéndote por la entrevista y la oportunidad que nos das para poder informar a todos nuestros amigos del campo, hombres y mujeres del campo, como siempre decimos. Claro que sí. Ministro, no sé si podemos, si podría hablar un poquito más fuerte para claro, mejorar la comunicación. Gracias, ministro. ¿Ahora sí? ¿Me copia? Ahora sí, mucho mejor. Ministro, yo quisiera comenzar por este pleno agrario virtual para que nos cuente sobre qué trata, porque además entiendo que incluye 14 proyectos de ley orientados justamente al fortalecimiento y a la reactivación del sector. Así es, así es. Tenemos uno en especial que conlleva a la reestructuración del Ministerio de Agricultura y Riego, que es la Ley de Organización de Funciones. Esta fue la primera norma que el día de ayer se tocó en el Pleno Agrario y estamos justamente a la espera de hacer una redacción final a efecto de poder ya, a partir de la próxima semana y de acuerdo a la norma que se sigue, tener ya una reestructuración con su reglamento de organización de funciones. Hay que saludar este propósito, toda vez que ya el Ejecutivo con el Legislativo y gremios también vienen trabajando o han venido trabajando para darle este concepto de lo que queremos como Ministerio de Agricultura y Riego, darle esa dinámica, esa puesta en servicio, estas demandas que venimos haciendo, se vienen haciendo desde el campo en todo momento, siempre enfocados en lo que es la agricultura familiar, entendiéndose que más del 90% son pequeños productores menores a 5 hectáreas
En ese sentido estamos trabajando ya en el tema de financiamiento, en el título de propiedad, derecho de uso de agua, tecnologías y demás. Más aún cuando orientamos este mecanismo a lo que podría ser la asociatividad, conectividad y búsqueda de mercado, que ya también venimos ejecutándolo a nivel de mercado de productores. Iniciamos en Cajamarca hace 4 semanas, lo propio en el caso de Tacna y sigue en adelante otras regiones. Ministro. Entonces ahí como esa norma es fundamental, sin embargo hay otras normas como por ejemplo títulos de propiedad. Tenemos ahí afianzamiento a lo que son los gobiernos regionales que tienen esta competencia. La importancia de esto es garantizar y darle seguridad jurídica a estos pequeños agricultores que hoy día son posesionarios. Muy bien, que se aprobó es mercados internacionales. Sí, dígame, por favor. Sí, ministro, dentro de esta reforma o este replanteamiento que ustedes están proponiendo, de alguna manera está pensado también este reordenamiento de los cultivos, es decir, en años anteriores, me parece que con la papa, el Estado ha tenido que comprar papa a estos agricultores por la sobreoferta que había. Entonces, digamos, ¿por qué no se habla, no sé si en esta reforma se va a hablar de un ordenamiento, es decir, de lo que necesita este país, ¿no? Es decir, cierta cantidad de cultivos de papas para cierta oferta o demanda, cierta cantidad de yuca, para que no haya esa sobreoferta que luego no se sabe dónde va y el Estado la tiene que comprar precisamente para que los agricultores no la pierdan? Mira qué tan importante es el comentario que nos haces, porque justamente esta norma también pretende, dentro de su contexto, fortalecer a las direcciones regionales o gerencias regionales de agricultura y por ende a las agencias que se encuentran distribuidas a nivel nacional. Hay que recordar que estas son las que hoy en día tienen la competencia y son las que organizan a los diferentes gremios productores a efecto de establecer cuáles podrían ser estas cuotas que nos permita tener un mayor control. Tenemos un plan de cultivo y riego, tenemos un balance hídrico, temas y que son netamente técnicos, pero sin embargo muchas veces pese a una aprobación lamentablemente se superan las intenciones de siembra. Pero estamos controlando, estamos coordinando y creo que este es un mecanismo que va a afianzar porque el hecho de fortalecer a las direcciones regionales y a las agencias agrarias como parte de una estrategia nos va a permitir tener una mejor planificación en cuanto a los cultivos, como bien lo indican ustedes en este momento. Ahora, acaba usted de mencionar, ministro, la importancia de otorgar los títulos de propiedad para los pequeños agricultores que en este momento son posesionarios. ¿Se tiene un estimado de cuántos agricultores se encuentran en esta situación en este momento y cómo va a ser el trabajo con los gobiernos regionales justamente para este saneamiento físico-legal? Así es, tenemos ese dato, recuérdese que hay un censo del 2012, falta lógicamente actualizarlo, pero ya tenemos una referencia que superan los 2 millones de productores. En ese sentido hemos sido bastante claros, de los cuales el 15% de ellos en general tiene el 15% equivalente a lo que es un título de propiedad, y hay un diferencial, 85% que son posesionarios. En esa medida, en ese racionamiento y la seguridad jurídica que le estamos dando, es justamente viene la norma que ha sido aprobada ayer por el Congreso, del cual, repito, saludamos, porque va a permitir tener un acercamiento, un acompañamiento, un fortalecimiento para que estos títulos que se tienen que dar, que es competencia expresa del gobierno regional, sean acompañadas por el Ministerio de Agricultura, cosa que con ello garantizamos que se amplíe y se vaya mejorando estos títulos en favor de los pequeños agricultores, siempre en un concepto de lo que es agricultura familiar, porque son aquellos que tienen menos de 5 hectáreas, que hoy día lamentablemente son posesionarios y no tienen documento alguno que les permita garantizar la tenencia de esta tierra. Ahora, ¿hay algún beneficio para ellos? Es decir, estas familias que tienen estas pocas hectáreas de trabajo, ¿tienen algunas condiciones para tener ese título de propiedad, por ejemplo, tener sembríos uniformemente durante determinados años, o si es que la pasan mal, por ejemplo, como en la pandemia, dejar de sembrar un año le quita la posibilidad de tener el título? No, al contrario, están ya definidos los requisitos para poder otorgársele ese título. Pasa por un tema de un procedimiento
que permita justamente garantizar que son productores. Normalmente se solicita que hayan sido conductores de un predio por más de 5 años, de una conducción pacífica, una posición permanente. Y de verdad, el tema de la pandemia, si bien es cierto, nos ha dado una afectación, pero eso no es una manera de decir que impida no otorgar estos títulos de propiedad. Al contrario, hay que agradecerles, porque a ellos, a los agricultores que han dado todo por sí su rol de productores, que han garantizado el abastecimiento y tienen garantizado el abastecimiento, es ahí donde queremos justamente fortalecerlos. Queremos darle todas las herramientas, todos los factores de producción, como por ejemplo título de propiedad, derecho de uso de agua, hablamos de tecnología, hablamos de créditos, todo ello que acompañe justamente a este gran porcentaje de pequeños productores, agricultores familiares, que lamentablemente no han tenido esta seguridad jurídica, y ahí es donde estamos apuntando. Con estas normas que se están dando y se están aprobando en el Congreso, creo que son las herramientas suficientes que nos van a permitir darle esa seguridad jurídica a nuestros pequeños agricultores. Ministro, nos dice 2 millones de pequeños... más de 2.2 millones. Más de 2.2 millones, ¿no? Sí. ¿Dónde se encuentra la mayor cantidad? Tenemos tanto en costa como sierra, son las mayores unidades productoras que se tienen. En la selva todavía siguen siendo relativamente pequeñas, pero más que el número, más que la cantidad, lo que se busca es definir y trabajar de una manera territorial, una manera organizada, que permita, como repito, darle esa garantía, esa seguridad jurídica que este productor, este pequeño agricultor, hombre y mujer del campo, merece tener. Ahora, ¿cuál es el beneficio o cuál es la ayuda que van a tener esos agricultores para sacar sus productos de los lugares de cultivo hacia los lugares comerciales? Es decir, en este tiempo de pandemia, los pequeños agricultores han podido sacar sus productos ayudados por las autoridades, que los han podido ayudar a sacar sus productos hacia las ferias, hacia los mercados itinerantes. Pero ¿eso va a seguir, digamos, o va a haber otro tipo de mecanismo? Así es, se está fortaleciendo una de las normas que ha sido aprobada el día de ayer, son el fortalecimiento y la garantía de los mercados itinerantes. Recuerde usted que cuando se presentó la pandemia, las demandas fueron restringidas o fueron minimizadas, porque se cerraron hoteles, se cerraron mercados, entre otras cosas, y que lógicamente contrajeron la demanda. Con ese escenario, lo que se hizo fue trabajar una propuesta, una alternativa, que son mercados itinerantes, de los cuales sacamos una resolución, la 094, que permitió tener la conexión permanente con la policía, con las Fuerzas Armadas, con las autoridades tanto locales como regionales, efecto que nuestro productor, nuestro agricultor, pueda tener las condiciones suficientes para poder sacar sus productos desde la chacra hacia la ciudad, como bien se dice, mercados itinerantes de la chacra a la olla. Esta norma ha sido ayer aprobada, va a ser una actividad permanente por parte del Ministerio de Agricultura y Riego, en conexión siempre con los gobiernos regionales y locales. La idea es garantizar que la comercialización y la puesta en valor con un precio justo de estos hombres y mujeres del campo reciban pues lo necesario, lo que hoy día han demostrado, que a través de su esfuerzo, de su trabajo diario, permanente, han garantizado y vienen garantizando, como repito, el abastecimiento de alimentos frescos, sanos y de buena calidad en las mesas de todos los hogares a nivel nacional. Este punto me parece importante, ministro, porque vemos lamentablemente que muchas veces los agricultores, al momento de vender sus productos a ciertos intermediarios, al final terminan recibiendo demasiado poco, muy poco, respecto del valor que debería tener ese producto que están vendiendo, ¿no? El día de ayer presentamos aquí en el canal una iniciativa justamente en el marco de la chacra a la olla, para que los vecinos, por ejemplo, de cualquier distrito de Lima, puedan agruparse y puedan comprar, no sé, una tonelada de papa a un precio accesible para el consumidor, pero también justo para el agricultor, justamente sin estos intermediarios que a veces lo que hacen es subvaluar el producto, ¿no? Así es, y como puede apreciar, y usted lo está manifestando, cómo ya cambia la manera de mirar, de pensar, cómo cambia el escenario de involucrar a un tercero, en este caso a este agricultor, que estaba muy olvidado.
gracias a esta pandemia, porque también hay que darle algún factor positivo, claro, hay que ver que hay un tema de salud que nos venía perjudicando, pero también nos ha permitido buscar otras herramientas, otros mecanismos que revaloran, y en este caso ha sido demostrado que este pequeño agricultor nunca paró, este pequeño agricultor con su esfuerzo que viene haciendo está garantizando este alimento, y por ello tenemos que darle y revalorarlo y darle lógicamente un peso justo por la labor que este viene desempeñando en su rol de agricultor. El hecho de traer un producto desde el campo hacia la ciudad, hay diferentes procesos, entre ellos lo que es la tradición o el flete, como se conoce, y son los intermediarios, a través de este mecanismo que encarecen tremendamente los costos de un producto que en el campo lo encuentras a un precio razonable, a un precio justo y que lamentablemente se ve incrementado en su traslado. Este mecanismo, esta manera de cómo hacer comercialización, esta manera cómo ayudar a buscar un precio justo, creo que ha sido importante y se establece como una actividad permanente en el Ministerio de Agricultura y Riego en favor de nuestros pequeños agricultores, siempre lo vamos a decir, dentro de un concepto de agricultura familiar, que se merecen una atención totalmente directa para ellos, ¿no? Ministro, y en base a eso queríamos aprovechar para preguntarle algo bien interesante, porque unas 5.000 comunidades nativas del Perú producen alimentos orgánicos. Le comentamos este dato porque el Congreso definiría este lunes 19 la extensión hasta el 2035 de la restricción a organismos genéticamente modificados, y los expertos advierten los daños en el sector de no extender esta moratoria. Estamos hablando de los transgénicos, básicamente, que es la pelea de año tras año, tras año, tras año, y hay una campaña bastante fuerte respecto al tema. ¿Cuál es la postura del Ejecutivo? Correcto, este vencimiento de moratoria se da todavía el próximo año, en diciembre de 2021. Sin embargo, la posición nuestra es que esta norma sea mejor evaluada, porque no solamente podemos decir que la moratoria tiene que ser ampliada, inicialmente se hablaba de 10 años, ahora se habla de 15 años, pero también hay que pensar en el tema de la investigación. No podemos tener limitaciones algunas en el hecho de seguir investigando, no solamente en microescalas, sino medianas o pequeñas escalas, que nos permitan buscar algunas alternativas, como por ejemplo, y usted mejor que nadie lo conoce, y lo conocen todos, es el tema del cambio climático. Estamos atravesando eventos extremos, sequía, inundaciones, heladas, viajes. Tenemos plagas que se están activando, como por ejemplo en el caso de la zona norte, que ataca al banano orgánico, que ataca a los cítricos. Tenemos una plaga que va directamente a la afectación de papa. Si no nos preparamos, si no buscamos condiciones en cuanto a una investigación sobre este aspecto, que hoy día podríamos decir que estamos limitados, podríamos estar también limitados en buscar soluciones o alternativas frente a las amenazas que ya vienen siendo recurrentes. En ese sentido, lo que buscamos y recomendaríamos es: sentémonos, trabajemos una propuesta, hagamos de esta moratoria la sostenibilidad y fortalecimiento o la garantía de lo que es la biodiversidad como tal. Somos generadores y cuidadores de esta biodiversidad, pero también no podemos negarnos a que existe una ventana, una posibilidad de seguir haciendo investigación, y en ese sentido tenemos que sentarnos para buscar no digo un punto medio, pero por lo menos un mecanismo que nos permita tanto ser vigilantes de lo que es la biodiversidad como tal, pero también la investigación para que vaya en un contexto en favor de la ciudadanía, en favor de la población, más aún la garantía que tenemos que tener como parte del abastecimiento de alimentos frescos, sanos y de calidad. Pero ¿cuál es el punto medio, ministro? Porque así como está el documento, tal cual escrito, tiene no solamente una puerta abierta, sino una puerta abierta, una ventana, o sea, una puerta, una ventana y una chimenea abierta también. Una casa ya. Una casa completa abierta para que, digamos, no esté bien regulado el tema, ¿no es cierto? Y es que no se está en contra de la investigación, porque básicamente todos estamos consumiendo transgénicos. El tema es no ir en contra de las personas que trabajan con productos orgánicos, y esos sí podrían perder sobre todo la variedad que tenemos en nuestro país, ¿no? Claro, ¿cuál sería en ese sentido la postura del ministerio? No, pero bajo ninguna naturaleza estaríamos afectando la biodiversidad. Imagínense usted, la semana pasada hemos estado con el gobernador regional de Huancavelica, y Huancavelica se está declarando una región orgánica. En ese sentido tenemos que trabajar y empujar en esa línea, pero hay que recordar que también tenemos que trabajar todo lo que es la investigación, y hoy día encarece tremendamente una investigación, más aún cuando hablamos de organismos vivos modificados.
Lo que no quisiéramos es que se malentienda bajo un aspecto que es, primero, el cuidado, lo que es la bioseguridad y lo que es, lógicamente, la biodiversidad, porque el Perú es uno de los pocos países que mantiene esa hegemonía en ese contexto. Sin embargo, también no hay que cerrar los ojos, por así decir, o no hay que dar la espalda, porque ya hay otros países que vienen haciendo este tipo de investigaciones y el Perú se está relegando justamente a no poder usar este mecanismo de investigación sin que colisione, sin que afecte la parte orgánica, la parte de alimentos, la parte de germoplasma, toda vez que tenemos en diferentes regiones bancos de germoplasma que garantizan y fortalecen en cierta medida lo que hoy día tenemos como biodiversidad en general. Ahora, esta ley de moratoria prohíbe la liberación de semillas y animales de crianza modificados genéticamente durante 10 años, ¿no? Eso es lo que está por vencerse, entiendo, a finales del próximo año, ¿no, ministro? Así es, el 31 de diciembre de 2021 vence esta moratoria y se estaría solicitando una ampliación de 10 a 15 años. Bien, creo que lo que se solicita, de verdad se lo digo con toda transparencia, está bien, pero justifiquemos y veamos cuáles son los elementos, cuáles son las herramientas y cómo nosotros podemos hacer este mecanismo que nos permita en gran medida manejar ambos aspectos, la garantía, el fortalecimiento, el cuidado de nuestra biodiversidad, pero también no dejar de lado la investigación. Y como repito, tenemos problemas en la zona norte, tenemos el banano orgánico amenazado por una plaga, y si entra al Perú es devastadora. Tenemos otra plaga, lo que es el cítrico, que afecta al limón, y el limón es un insumo importantísimo para nuestro producto bandera, que es el ceviche. Y no empezamos a trabajar, no podemos buscar alternativas, ¿cuál sería esta si es que nos vemos afectados con estas plagas? Entonces tenemos que seguir investigando, y ahí INIA, por parte del Ministerio de Agricultura y Riego, es nuestra mayor enfoque para que esta entidad, esta institución, empiece a generar, empiece a trabajar, que ya lo venimos haciendo, pero de todas maneras orientado a unos aspectos que tienen que ver mucho lo que es el cambio climático. Repito, sequías, heladas, friajes, plagas, y en general tenemos que prepararnos porque el cambio climático ya está con nosotros. Las plagas y los eventos extremos están con nosotros y tenemos que buscar alternativas que nos permita, repito, tener una respuesta en un corto y mediano plazo. Claro, pero también habría que evaluar si existe suficiente evidencia científica que nos indique si es muy difícil, por ejemplo, controlar este flujo de genes y evitar la contaminación de especies relacionadas, porque si no podemos atentar contra justamente estos cultivos y agricultores que se han esforzado por mantener una biodiversidad alejada de todo este tema de transgénicos, ¿no? Totalmente de acuerdo, Definamos cuáles son estas hojas de ruta a efecto de no colisionar y, si no, al contrario, estar siempre a la vanguardia de la investigación, pero siempre protegiendo nuestra biodiversidad, que es un tesoro bastante valorado por todos los peruanos. Muy bien, ministro, mil gracias por haber estado con nosotros y, bueno, contarnos sobre este encuentro de los 14 proyectos de ley orientados justamente en el agro, básicamente sobre estos cultivos pequeños y otros temas más. Muchísimas gracias. No, a usted, gracias. Gracias, ha sido el ministro Jorge Montenegro, quien está a cargo de la cartera de Agricultura y Riego. Pausa comercial, 8:44 y regresamos con más en Diálogo Abierto en simultáneo por Nacional. Ya empezaron a calentar motores para esta campaña electoral con miras a la elección que todos vamos a tener que realizar el 11 de abril, ¿no? El 11 de abril del año 2021. Y ya hay algunos nombres, ¿no es cierto?, que han salido a la palestra respecto de personas que se quieren presentar para postular, tentar el cargo de ser el presidente de nuestro país. Por ejemplo, George Forsyth renunció esta semana a la alcaldía de La Victoria para poder postular. Está también César Acuña, ya lo habíamos comentado, con esta alianza con el PPC. También está, por ejemplo, Nidia Vilches, ¿no? Leo por allí. Mira, por aquí está La República. Vamos a hacer una revisión. Primero voy a mostrar, porque está bien didáctica su portada. Y aquí está, por ejemplo, Acción Popular.
A mi cámara, ya, acá. Mira, está Acción Popular y tenemos a las tres caritas más, aquí, ¿no? Está Alfredo Barnechea, Johnny Lescano y Edmundo del Águila, porque esta semana también en un cuasi mensaje presidencial desde su casa con lámparas y, en fin, larguísimo, en mensaje cuasi presidencial, Díez Canseco renunció, ¿no es cierto?, a su precandidatura. No sé si porque, bueno, habrán conversado internamente, pero los precandidatos son Alfredo Barnechea, Johnny Lescano y Edmundo del Águila. Ya Forsyth lo habías nombrado, Acuña también, bueno, Keiko Fujimori en Fuerza Popular, aunque hay dos partidos que no podrían candidatear, ¿no es cierto?, que es Fuerza Popular, que se encuentra en una investigación, y también me parece que el Partido Morado, pero eso también lo vamos a ir conversando porque es importante que la gente lo sepa y que esté informada por quiénes votar y por quién no, ¿no? Así es. 8:48. Vamos a entrar de lleno a este tema. Recuerde que estamos en simultáneo por Nacional. Nuestro siguiente entrevistado es Juan Falconi Vargas, exsecretario general del Jurado Nacional de Elecciones. Señor Falconi, bienvenido a Diálogo Abierto. Buenos días. Buenos días. Buenos días a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ya el jurado ha determinado que los legisladores elegidos en los comicios congresales extraordinarios de este año 2020 se encuentran justamente impedidos de postular en las elecciones generales del 11 de abril, ¿no? En razón de esta normativa de reelección, de prohibición de reelección inmediata establecida por la Constitución. Ahí tengo una discrepancia con lo que el jurado ha señalado. ¿Sí? Por dos motivos muy importantes, además, hay que señalarlo. Primero, porque el pronunciamiento del jurado, que es por una resolución, la 352, ¿no?, de este año, publicada el 16 de octubre, es una resolución totalmente extemporánea, en el sentido de que todos lo sabemos, además. Se dio hace mucho tiempo, en marzo, una ley, la 31010, que decía que las modificaciones legales y reglamentarias se podían hacer, ¿no?, durante un plazo de 6 meses hasta el 28 de septiembre. Y la norma, la ley 31010, dice expresamente que ese es el plazo máximo para hacer modificaciones legales y reglamentarias. O sea, que después del 28 de septiembre, el 29, ya ni el jurado debería hacer modificaciones reglamentarias. Y entonces, cuando las hace el 16 de octubre, es un tema extemporáneo totalmente, y eso es uno, ¿no?, por la parte formal, por la temporalidad de las normas, ¿no?, que se da. Permítame, señor Falconi, permítame, sobre ese punto, antes de abordar el siguiente, entonces, ¿se podría hacer algo al respecto? ¿Alguien podría presentar como una especie de queja o apelación? ¿Y ante qué organismo? ¿O es que ya el jurado tiene la última palabra, por mucho de que, según usted, su resolución haya sido extemporánea? Como te digo, no, es que no soy yo, es la ley 31010 que dice expresamente, ¿no?, que las modificaciones legales y reglamentarias se tenían que dar en un plazo de 6 meses. Claro, pero ¿dónde se apela? Claro, ¿se puede hacer algo? ¿Alguien puede hacer algo al respecto? Esa era mi pregunta. Claro, básicamente como se están afectando derechos, pues el derecho a elegir y a ser elegido, el único camino que yo encuentro sería que el interesado, ¿no?, un candidato o un ciudadano, acuda a un juez constitucional en una acción de amparo para hacer valer sus derechos, ¿no? Realmente yo estoy en contra de las acciones de amparo contra las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones, pero considero que esta decisión del jurado es totalmente injusta y extemporánea, ¿no? Y creo que cualquier juez consideraría válidamente el pedido que se hace, ¿no? Ahora, o sea, eso es solamente por el aspecto formal, ¿no? Claro. Como decíamos, por el aspecto temporal. Dentro de los argumentos que ha expresado el Jurado Nacional de Elecciones es que este Congreso que se eligió en el 2020 no fue un Congreso nuevo, sino fue una extensión para completar, digamos, el
el proceso de elección anterior que se vio interrumpido por el cierre del Congreso. O sea, no es un nuevo periodo constitucional, sino es un periodo que completa el del 2016 al 2021. ¿Qué opina usted sobre este argumento? El Jurado Nacional de Elecciones, en la última resolución, en esta que prohíbe la resolución, que la reelección de los congresistas que elegimos este año y que deben de trabajar hasta 28 de julio del próximo año, dice, ¿no?, que cita como jurisprudencia la resolución 187 del año 2009, donde permitió que dichos congresistas postulen. Y ahí el Jurado Nacional de Elecciones dijo, en varios considerandos que ahorita te los enumero, dijo que el periodo congresal es de 5 años porque así lo dice el artículo 90 y el artículo 136, que cuando un congresista o un ciudadano postula al Congreso y sale elegido, es elegido para un periodo de 5 años, ¿no? Quienes fueron elegidos el 2016 fueron elegidos hasta el 2021. Oye, no terminaron el periodo, el jurado dice no importa, pero fueron elegidos para un periodo de 5 años. Y lo que se prohíbe es la reelección inmediata y continua, porque si no, lo que se quiere evitar es que un congresista esté 10 años, 2 periodos, en ¿no? que haya una unión de 2 periodos congresales. Y lo dice así expresamente, el periodo congresal es de 5 años, y cita el artículo 136 y cita el 190 de la Constitución, que dicen literalmente eso, el periodo es de 5 años. Y permite que los congresistas, permite que algunos congresistas que habían sido disueltos, ¿no?, vayan a la elección, esta complementaria, porque dice, ellos pueden terminar su periodo si la población los elige. Ah, ya. Y nuevamente dice, porque ellos están completando un periodo. Muy bien, entonces los congresistas disueltos que no postularon, ¿no?, fueron elegidos para un periodo de 5 años, 2016-2021, ya no podrían postular 2021-2026 porque ahí habría intención de reelección. Los congresistas que fueron disueltos, ¿no?, del 2016, que fueron disueltos, y fueron a la reelección, salieron y completan su periodo, también están completando su periodo de 5 años y no pueden ir a la reelección porque estarían sumando otros 5 años. El tema es básicamente por los candidatos, los congresistas que fueron elegidos en enero de este año y que debían de estar hasta el próximo año. Ellos solamente están completando un periodo de 5 años. Ajá. Ellos no van a sumar 5 años más 5 años, 10 años. El jurado lo dijo eso en su resolución 187. Sí, pero si me permite un momentito, si me permite. Por eso, pues, ese es el tema, ¿no? No se trata de algo personal, o sea, esa es la pregunta. No se trata de una gestión personal del propio congresista, sino de una gestión en general, digamos, de la legislatura, del Congreso, de la gestión del Congreso. Entonces, formarían parte de la gestión en sí, en general, no podrían postular. ¿Por qué ellos sí podrían postular a su entender? Porque el jurado lo dijo en su resolución 187, que ellos, ¿no?, que lo que está prohibido es la reelección inmediata y continua de 2 periodos, ¿no?, congresales, que sumados suman 10 años. Claro, y usted y acá no hay 10 años según su lectura, sino solamente 1 año y medio. El tema es de que el jurado en su resolución 187 lo dijo expresamente y por eso con ese razonamiento de que quienes postulaban completaban su periodo, ergo los que no estaban completando su periodo, si no habían sido elegidos recientemente por primera vez, no están haciendo todo un periodo. O sea, hay una contradicción, del mismo jurado. Nos queda claro, ¿no? El tema, y justamente porque si no el jurado cuando resolvió el 187 el año pasado, el 2019, debió de haber dicho, oye, estos señores pueden postular, pero los que salgan elegidos, ¿no?, para estos 15, 16 meses, ya no pueden postular 2021, 2026. No lo dijo.
porque su razonamiento fue otro. Ok, esa es la norma extemporánea. ¿Cuál es el otro motivo por el cual usted no está de acuerdo? Porque básicamente el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, en su resolución, en la última resolución, en la 352 que ha sacado hace unos días, además cita, como le decía, la jurisprudencia del 187, que es contradictoria, ¿no? Y dice, siguiendo este criterio jurisprudencial, dice, ¿no?, que se aplica a los alcaldes, que se aplica a los gobernadores, tenemos que ver el caso de los congresistas. Entonces, oye, el criterio jurisprudencial que él utiliza que el jurado utiliza para decir no hay reelección de alcaldes, de gobernadores, también es equivocado, porque los alcaldes y los gobernadores regionales están prohibidos, ¿no?, por prohibiciones constitucionales del artículo 190 y 191 de la Constitución. Los congresistas están prohibidos por el artículo 90A de la Constitución. Son normas constitucionales distintas, totalmente distintas, con varios años de diferencia cuando se ha modificado la Constitución para prohibir esas cosas. Por otro lado, no es lo mismo, ¿no?, la elección de un congresista, que es una elección política conocida por todos, que la elección de un alcalde, que no es una elección política, que se entiende como la elección del buen vecino, ¿no? Porque la elección de un congresista es con partidos políticos, es eminentemente política. La elección de un alcalde o incluso de un gobernador regional, ¿no?, se hace con organizaciones que son temporales, organizaciones políticas temporales, y se entiende como la elección del buen vecino. Son dos naturalezas distintas. Entonces no puede invocar el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, algo de naturaleza vecinal, la elección de un alcalde, para prohibir la elección de un congresista que tiene naturaleza eminentemente política. Señor Falconi, esta prohibición del jurado también alcanza a los parlamentarios desaforados, a los accesitarios de esos desaforados, a aquellos que fueron suspendidos y también a quienes reemplazaron a legisladores fallecidos. Claro, se entiende que el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que a todo aquel que haya ejercido, ¿no?, de congresista en algún momento, pues, oye, te suspendieron, estaba suspendido, llamaron al siguiente de la lista, ¿no? Entonces el siguiente de la lista ya no puede postular. ¿Por qué? Porque tuvo la investidura del cargo congresal, ¿no? Entonces es una restricción. Mira, la idea de cuando se llevó al referéndum era que los 130 congresistas que habían sido elegidos para 5 años no puedan postular a la reelección en el siguiente periodo. Pero ahora se está impidiendo la reelección de los 130 que fueron elegidos, ¿no?, 2016-2021. Y se va a impedir la postulación de los 125, porque 4 fueron reelegidos, de los 125 que fueron elegidos por primera vez, ¿no?, el año pasado, este año. O sea, se va a impedir la reelección como de 250 personas, cuando la idea era que 130 no vayan a la reelección. O sea, yo no estoy defendiendo a los congresistas, debo decirlo. No son santo de mi devoción, no tengo el mejor concepto de ellos ni de la labor que están desarrollando, pero creo que la Constitución se hace para respetarse. Señor Falconi, sí, lo entendemos, pero tenemos que correr un poquito por el tiempo, así que lo voy a apurar. Claro. ¿Qué pasa con aquellos partidos que tienen cuestionamientos con la ley? Caso Fuerza Popular y caso el Partido Morado. ¿Qué pasa con ellos? Porque claro, la gente va a ir a votar y no vaya a ser que vote, salgan los candidatos y luego resulta que esas personas elegidas no puedan ejercer. Bueno, ahorita no hay una prohibición para que alguno de los 24 partidos, ¿no?, que están inscritos en la OROP puedan presentar a sus candidatos, ¿no? Indudablemente habrá candidatos que tienen investigación o aquellos que tienen sentencia condenatoria en primera instancia no podrán postular, aquellos que tienen los impedimentos contenidos, ¿no?, en el artículo 113, 114 de la Ley Orgánica de Elecciones, no podrán, que son prohibiciones expresamente señaladas,
no podrán participar, pero en principio todos los partidos ahora están en juego y casi todos han buscado hacer una alianza o los demás partidos están viendo cumplir para elegir a sus candidatos, ¿no? De las listas congresales. Ahora, vamos justamente al tema de la elección interna de los partidos. La fecha máxima es el 29 de noviembre para que se realicen estas internas, pero por ejemplo ya Nuevo Perú, es hoy día me parece la elección. Mañana, ¿no? Mañana, señor director, mañana. Mañana es la elección de Nuevo Perú y el Partido Morado sí ya lo ha convocado para el 29 de noviembre, que es el plazo máximo. Hablemos un poco sobre las modalidades de estas elecciones internas. Bueno, básicamente las elecciones internas, hay dos posibilidades que se vaya por la idea de un militante, un voto, ¿no? Que en verdad van a ser pocos los partidos que elijan a sus candidatos, sus listas por parte de los afiliados, y la mayoría de las organizaciones políticas los candidatos van a ser elegidos por delegados. Entonces, como ha sido siempre, ¿no? Como ha sido siempre. Lo ideal habría sido que la militancia participe activamente, pero también hay que entender, uno, que la ley da esa posibilidad, la da desde hace mucho tiempo, y dos, que los tiempos son cortos y puede ser una forma expeditiva de resolver o satisfacer cierta necesidad. O sea, no es malo per se acudir a los delegados. Es una opción legal, es válido utilizar las opciones que la ley te da. Claro, pero digamos, hubiese sido más democrático que se haga a través de un militante, un voto. Habría promovido la participación, sí, definitivamente, pero es una opción y los partidos políticos como asociaciones que son, ¿no? Pueden optar por las alternativas que le da la ley. En este caso, la gran mayoría, porque creo que son 5 o 6 partidos nomás, los que han dicho un militante, un voto. Acción Popular, me parece que APRA, Somos Perú, Juntos por el Perú, Frente Amplio y como decías, el Partido Morado. Pero claro, el resto, básicamente... hay un tema aquí bien importante y es que se ha anunciado, o bueno... Acción Popular va a cobrar a los aspirantes a los cargos de elección popular. ¿Eso qué implica? Porque tenemos en Acción Popular tenemos a Alfredo Barnechea, a Johnny Lescano y a Edmundo del Águila. Edmundo del Águila ya ha mostrado su disconformidad con que Alfredo Barnechea postule. Johnny Lescano parece ser que está muy fuerte al interior del país, en las bases al interior del país, y por eso tal vez sería que Díaz Canseco habría reconsiderado, y no sé, estoy especulando, ¿no? Que habría dicho no voy a gastar, ¿no es cierto? Y me retiro mejor si es que hay más fuerza al interior del país con Johnny Lescano. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo cobrarle a los candidatos? O sea, a los eso aspirantes, ¿no? A los aspirantes. Eso la ley lo permite, es ético, siempre se ha hecho. A partir de las modificaciones legales, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones estableció que el día 12 de octubre era el plazo máximo para que los partidos, ¿no? Alcanzasen, hiciesen llegar a la OROP su propuesta de reglamento interno del proceso electoral, de este proceso electoral para elegir también a sus candidatos, si iban a ir por afiliados, por delegados, etcétera, ¿no? Porque eso no estaba así establecido. Se puso en las modificaciones y los estatutos. Entonces, a lo que voy es, los partidos políticos son asociaciones y la ley les da amplia libertad para que se organicen de distinta manera, de la manera que más les convenga, respetando ciertos márgenes constitucionales. Si un partido cobra, otro partido no cobra. Si un partido decide cobrar un sol, otro partido 50.000 soles. Eso es parte de la vida interna de cada partido. La ley da esa libertad, entonces no es un tema que sea ético o no ético, por lo menos es legal. Oye, pero mucha gente
humilde que quiere ser candidata no va a poder pagar y se le va a excluir y con eso discriminas y favoreces a los que sí tienen plata. Sí, pero está dentro de los márgenes de libertad que la ley de partidos políticos desde hace mucho tiempo permite a las organizaciones. Pero el voto preferencial, que más o menos es esa discusión, y está en la discusión de sacarlo de, o sea, está en la reforma, de alguna manera. Que no se llevó, que no se tomó una decisión al respecto finalmente. Es básicamente lo que estamos hablando ahora. Entonces, de reforma nada, o sea, de avance nada. O incompleto en todo caso, ¿no? Se ha avanzado porque ahora tenemos paridad y alternancia, entonces sí, por lo menos vamos a tener la misma cantidad de candidatos y de candidatas, ¿no? Por ejemplo, en las planchas presidenciales, sabemos que posiblemente haya 2 candidatas presidenciales, ¿no? Entonces, candidata, va a seguir un vicepresidente y tendrá que ser una vicepresidenta, ¿no? Entonces, es una ventaja de la ley de paridad y alternancia. El tema del voto preferencial, de algún modo, yo no lo critico tanto, porque tenemos la paridad, tenemos la alternancia, pero creo que al final es el elector, el ciudadano, el que tiene que tener también la libertad de escoger de toda la lista quién le conviene, quién le parece mejor candidato o no. Si más hombres, si más mujeres, si el que está penúltimo en la lista porque no le fue bien en la elección interna o en la... bueno, no claro, ahora, ya para terminar, señor Falconi, y cerrar con el tema de la no reelección a los congresistas, el año 2018, cuando hubo este referéndum, en diciembre del 2018, la población justamente votó en contra de la no reelección inmediata de congresistas. Tal vez siguiendo esa misma línea de pronunciamiento popular es que el Jurado Nacional de Elecciones ha determinado que los legisladores elegidos en comicios congresales extraordinarios 2020 tampoco puedan postular. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero eso el jurado lo pudo decir en su resolución 187 del año pasado cuando permitió que vayan a completar su periodo. No lo hizo entonces. Bien. Y ahora de manera extemporánea, cuando ya el plazo venció el 28 de septiembre, a mediados de octubre se le ocurre decirlo. Eso sí altera el cronograma electoral, eso sí altera los derechos y las expectativas de los ciudadanos. Eso sí está... Y los congresistas que quieren postular. Claro, entonces lo peor de todo es que cuando sacó la resolución... Señor Falconi. Okay. Muy amable, muchas gracias. Ha quedado bastante clara su explicación. Discúlpenos, pero a veces es así el tiempo aquí. Pero sí, ha quedado claro el tema del pronunciamiento extemporáneo, de acuerdo a su lectura y también, por supuesto, sus apreciaciones. Muchas gracias. Juan Falconi Vargas, ex secretario general del Jurado Nacional de Elecciones. Y ahora sí nos vamos a la pausa antes que nos maten a las dos juntas. Así que no se mueva, que vamos a regresar con el bloque La Fórmula del Ahorro. Volvemos. Mañana con 14 minutos. Recuerde que estamos en simultáneo por Nacional 103.9. Carla. Muy bien, vamos a seguir con más, pero vamos a hablar ahora un poco sobre educación. Y nos vamos a trasladar además hasta Arequipa. ¿Por qué? Vamos a conversar con Roel Sánchez Sánchez, él es rector de la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa, la UNSA. Porque hay un parque científico y tecnológico y ellos justamente lo van a llevar a cabo, ya que el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que declara la necesidad pública y de interés nacional la creación e implementación del Parque Científico Tecnológico de Arequipa. Señor Sánchez, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Diálogo Abierto. Muy buenos días, Perla, Carla, muy grato saludarlos y atentos a vuestras inquietudes y preguntas. De igual manera, cuéntanos por favor qué busca esta iniciativa. Muy bien, primero partimos de la premisa de que universidad que no investiga no tiene nada que enseñar. Por otro lado, un país que no invierte en investigación e innovación no va a avanzar en su desarrollo.
Y sobre todo, si vemos nosotros, no solo la realidad de Arequipa, sino del país, necesita de soluciones científicas y tecnológicas. En esa medida, nosotros estamos comprometidos desde el año 2016 a generar un ecosistema de investigación, de innovación, de desarrollo tecnológico, de transferencia tecnológica y de emprendimiento. Y esto se ha plasmado a partir de lo que va a ser este marco legal del Parque Científico Tecnológico, lo cual nos va a permitir ahondar las investigaciones, las innovaciones, por ejemplo, en áreas como ciencias de la sostenibilidad, minería sostenible, salud pública, ciencias atmosféricas, ver el problema del cambio climático. Cuando nosotros vemos ciencias de la sostenibilidad, por mencionar, tenemos problemas serios en el Perú, en Arequipa, vinculados a la agricultura, a la seguridad alimentaria, y es allí donde necesitamos, por ejemplo, trabajar el tema de análisis y estudio de los suelos, del agua, de la energía, de la gestión ambiental. En caso de la agricultura, por mencionar simplemente, requerimos nosotros incorporar tecnologías que estén relacionadas con el uso de la inteligencia artificial, con el uso de lo que significa sensores, drones en todo el proceso productivo y adicional a ello, pues garantizar, por ejemplo, laboratorios que nos permitan trabajar bajo las técnicas CRISPR, por mencionar simplemente una de ellas, mejoramiento genético en vegetales. Por lo tanto, ahí está la apuesta de la academia, por mencionar ello, en minería sostenible. Arequipa, por ejemplo, y el Perú es un país minero y por lo tanto también hay que dar soluciones concretas a lo que significa la minería sostenible, para lo cual nosotros estamos trabajando allí, lo que implica 17 proyectos de investigación con la Escuela de Minas de Colorado en minería sostenible. Estamos identificando, por mencionar un proyecto, la extracción del mercurio, del cianuro, en todo lo que viene a ser los problemas relaves que genera la minería, sobre todo informal, ilegal, en esa medida. Sin embargo, un parque científico-tecnológico también tiene que dinamizar lo que viene a ser el emprendimiento. Y ahí está nuestra incubadora de negocios, Jaco Emprende UNSA, para poder dar asistencia especializada, técnica, lo que significa la incubación de las ideas, y de esta manera entonces dinamizar también la economía, generar empresas con base tecnológica, y bueno, en eso estamos comprometidos. Rector, nosotros. Rector, sí. Usted que menciona que este proyecto incorporará también a esta incubación, a este centro de incubación, ¿qué implica en cuestiones de trabajo, ¿cierto? ¿Cuántos puestos de trabajo va a haber? Y sobre todo, ¿qué va a mostrar este parque científico? ¿Si va a estar abierto al público? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, en principio, el hecho de generar innovación, desarrollo tecnológico y transferencia tecnológica, por un lado, y por otro lado, de generar empresas con base tecnológica y toda la línea asociada a la incubación, va a permitir todo esto generar puestos de trabajo, va a permitir la inserción laboral y sobre todo, no solamente va a atender a nuestros estudiantes de UNSA, sino de otras universidades, de institutos superiores que tengan una idea y nosotros le podamos dar toda la asistencia, por un lado. Y por otro aspecto también es importante tener en cuenta que la transferencia tecnológica y la transferencia del conocimiento constituye pues un eje central de la academia y en eso estamos nosotros comprometidos para dinamizar la economía local, regional y sobre todo resolver los problemas que tiene la sociedad. Por ejemplo, en cambio climático tenemos problemas nosotros asociados al friaje, problemas asociados a todo lo que tiene que ver con el estudio de las ciencias atmosféricas y ahí está nuestra línea de intervención también en alianza, por mencionar, con la Universidad de Oklahoma de Estados Unidos. Rector Sánchez, cuéntenos por favor de dónde va a salir el presupuesto para llevar a cabo esta iniciativa y entiendo que este centro no va a tener una ubicación, una sola ubicación física, sino que va a estar distribuido, por ejemplo, entre la ciudad universitaria y Majes. Sí, en tema de financiamiento, por lo pronto, desde el 2016 venimos nosotros invirtiendo en centros e institutos de investigación, en laboratorios, en programas y proyectos de investigación, en programas de expertos de innovación, y en esa medida ha sido financiado con recursos del canon minero. Tenemos 222 millones de soles comprometidos en ellos. Pero a partir de este marco legal vamos a crear también la Fundación UNSA, que va a permitir incorporar a nuestros
graduados, egresados, que no solo estaban en el Perú, sino en diversas partes del mundo, a nuestros socios estratégicos internacionales y sobre todo a la empresa privada, bajo el alcance estratégico de que la academia tiene que trabajar en alianza con las instituciones del Estado, la empresa privada y las instituciones de la sociedad civil. Por lo tanto, el financiamiento va a ir articulado ahí y el funcionamiento de este parque científico-tecnológico no es el tradicional, sino va a estar descentralizado en Arequipa, en Majes, en Camaná, en Zumbay, en la provincia de Islay. Y esto no solo en lo que significa innovación, investigación humanística, científica, tecnológica, sino también en todo lo que es la línea de emprendimiento en los diferentes sectores económicos en la cual nosotros estamos poniendo énfasis en Arequipa. Ahora, usted dice parque científico, pero no es que sea abierto al público, ¿no? Sino que son centros de investigación. Y entiendo que es el primer parque científico en el Perú, ¿es así? Bueno, esto diríamos es el primer parque científico en el Perú con productos, porque esto ya es un trabajo que venimos articulando nosotros desde el año 2016. Iniciamos con una alianza estratégica con CONCITEC, con una serie de asociados nacionales y a partir de ello a nivel internacional. Es científico porque ahí estamos vinculando nosotros la investigación humanística, científica, tecnológica, pero adicional a ello tiene que ver con toda la línea de la innovación. Por ejemplo, nosotros tenemos eso de 70 patentes que están tramitándose en Indecope y adicional a ello todo lo que implica el desarrollo tecnológico y la transferencia tecnológica, para lo cual tenemos asociados internacionales que están articulando y vamos a dar respuesta hoy más que nunca, sobre todo post-COVID, que necesitamos reactivar la economía, necesitamos nosotros la inserción laboral y que nuestros jóvenes tengan una viabilidad seria y objetiva de lo que significa el emprendimiento y la innovación. Muy bien, muchísimas gracias, rector Sánchez, por haber estado con nosotros y contarnos, y muchísima suerte. Estaremos conversando más adelante para ver cómo funcionan esos productos, estas patentes y cómo va el parque científico en Arequipa. Todo lo que sea tecnología, desarrollo, ciencia, pues excelente, ¿no? Y mientras hayan más centros como este en el país, va a ser mejor para todos. Muchas gracias, rector, por esta comunicación. Buenos días. Y, si me permite. Sí, unos segundos, sí. Simplemente hacer un llamado a las instituciones del Estado, a la empresa privada responsable y a las instituciones de la sociedad civil para trabajar juntos en el desarrollo de este parque científico-tecnológico y que será una gran oportunidad para que el Estado pueda invertir también en la academia y generar innovación y desarrollo tecnológico. Perdóneme, chiquitito nada más, ¿para cuándo estaría listo? Nosotros el lanzamiento lo estamos haciendo ahora en el mes de noviembre, cuando UNSA el 11 de noviembre cumpla 192 años de vida institucional. Bien, muy bien, muchísimas gracias, rector. Lo vamos dejando entonces y mucha suerte, porque vamos a seguir conversando sobre otros temas también aquí en Diálogo Abierto. Ya está con nosotros esperando y le agradecemos la espera y la paciencia al presidente de la Cámara Nacional de Turismo, al señor Carlos Canales. Esto en el marco de que Machu Picchu recibirá turistas desde noviembre, pero este sector, el sector turismo, aquellos que trabajan, está bastante golpeado, ¿no es cierto?, en los últimos meses. Claro, ha sido uno de los más golpeados. Señor Canales, buenos días y bienvenido a Diálogo Abierto. Estamos en simultáneo también por Nacional. ¿Cómo está? Carla Perla, un saludo grande, muy entusiastas con la apertura de Machu Picchu a partir del 1 de noviembre. Creemos que con eso vamos a movilizar el turismo nacional hacia ese destino maravilloso. Vamos a salir con unas ofertas incomparables, que va a ser la oportunidad por 90 días, esperamos, poder todos ir a conocer en Machu Picchu y de esa forma reactivando al destino del sur y especialmente a Cusco, que está muy golpeado y es prácticamente una ciudad fantasma. Claro, y más importante aún, porque hemos recibido el sello Safe Travels Perú como un país seguro, como un destino turístico seguro que cumple con todas las medidas de bioseguridad en el caso de Machu Picchu sobre todo. Exactamente, el Safe Travel es un reconocimiento que hace la World Travel Tourism Council a aquellos países que tienen protocolos sanitarios en el sector turístico. Y el Perú tal vez es uno de los países más exigentes en protocolos. Hay protocolos para la piscina, protocolos para el canotaje, protocolos para el Camino Inca, protocolos de los hoteles, de los hostales, de las agencias de viaje, de las empresas de transporte. Tenemos cientos de protocolos y los cumplimos
venimos e hemos invertido el poco dinero que todavía nos queda en algunos casos para poder hacer que nuestras instalaciones cumplan los protocolos, y eso ha sido reconocido internacionalmente y tuvimos la suerte de recibir ese reconocimiento, ese sello bioseguro en Machu Picchu, con lo cual la imagen en el mundo es que podemos tener contaminación. Hay indicadores todavía que se vienen trabajando en el tema sanitario, pero el sector turístico definitivamente está muy preparado para atender a los turistas nacionales o internacionales. Ahora, señor Canales, una cosa que nos ha preocupado un poco, y es que si bien se está reactivando poco a poco el tema del turismo, ha sido meses de golpe a la economía, los bancos no están apoyándolos mucho, ¿eso es cierto? ¿Qué está pasando con los bancos, sobre todo a personas que tal vez han perdido sus, no sé, sus posadas, sus restaurantes, no sé, que forman parte del circuito turístico? Carla, mira, nosotros desde el 15 de marzo hicimos una propuesta a la PCM y a la ministra de Economía para que se nos ayudara con unos créditos blandos. No queríamos dinero regalado, sino créditos blandos para poder pasar esas circunstancias. Nadie pensó que iba a demorar 7 meses y nos vamos camino al 8º, pero el sector turismo, al cerrar las fronteras, al haber inmovilización entre las regiones, simplemente se cortó el sector turismo, y a la fecha todavía estamos con una reactivación muy lenta que implica que vamos a recibir por lo menos un 85 a 87% menos que el año 2019 de turistas. Esto que nos ha llevado prácticamente al cierre de un 70% de las empresas. Hay más o menos 80.000 empresas que han tenido que cerrar, hay hoteles cerrados, y esto ¿qué requería? Una inyección económica como reactiva, que es el que nosotros solicitamos. Se ha ayudado a la gran y mediana empresa. La verdad, tenemos que reconocer, la gran y mediana empresa han sido perceptores de los créditos de reactiva, pero la micro y pequeña empresa no ha podido acogerse ni a Reactiva ni a FAE-MIPE. Se creó FAE Turismo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ni los bancos ni las cajas han querido aceptar esta subasta, han participado en la subasta de COFIDE, con lo cual solamente se han entregado de los 500 millones, que era el primer dinero que ha aportado el gobierno a través de COFIDE para poder llegar a los micro y pequeños empresarios, solamente son 45 a 50 millones de soles los que se han tomado, porque a la banca no le ha interesado recibir ese dinero, y algunas cooperativas muy pequeñas y una sola caja ha recibido ese dinero, de tal forma que no contamos con los recursos pese a que el gobierno sí los ha entregado, para poder recibir los créditos, lo que nos lleva a un pedido que hemos hecho a la ministra de Barrios, Rocío Barrios, que trabaja de la mano con nosotros, y en la cual le hemos pedido que analicen el tema del Banco de la Nación. Si la banca comercial no quiere ayudar, ser empáticos, ser solidarios con el sector turístico que está prácticamente quebrado, que sea el Banco de la Nación en su rol de subsidiario que pueda dar los créditos a nivel nacional. Además, ellos tienen una red de bancos en todo el país y podrían llegar estos dineros a la micro y pequeña empresa que hoy día se siente castigada. ¿Cuál ha sido la razón por la cual los bancos comerciales no han querido participar de esta subasta? Que además no es la primera vez, porque cuando recién empezó Reactiva sucedió lo mismo para pequeñas empresas. Se abstenían de participar. Mira, los bancos tienen muchísimo flujo, mucha liquidez. Entonces ellos quieren colocar sus propios dineros. Pero si te van a dar un crédito, si yo quiero hoy día viajar a Machu Picchu, por dar un ejemplo, voy a tener que pagar 45 o 50% de tasas de interés al año. Eso es absurdo. O sea, si estoy además con una crisis económica, no. Entonces, la banca no está pensando en forma solidaria en este momento ni haciendo empatía con un sector tan complicado como es el sector turismo. Mira, hay 5.000 millones de soles que la banca todavía no ha recibido de Reactiva, no la ha querido recibir.
Entonces, ¿por qué? Las tasas de interés es 1.5, 2%. En el FAE Turismo es 5.5% la tasa. Es una tasa, digamos, bastante interesante porque el banco te da a 0,25, COFIDE, el DCR, te da 0,25, COFIDE te da a 0,25% y el spread, la diferencia en la colocación se la lleva el banco. Y es un negocio igual para ellos y no entendemos la razón de poder ser solidarios y recoger este dinero que además tiene aval del Estado, tiene el gobierno 95, 98% de aval del Estado en caso de incumplimiento de pago. Pero ¿qué tiene miedo el banco de que no les paguen entonces? O sea, digamos, para hacerlo en términos simples, es eso, que tiene miedo que no les paguen al final, porque dinero hay para prestar. Mira, el banco no puede tener miedo porque hace un análisis de riesgo y el plazo de gracia es mínimo 12 meses. Estamos trabajando para que sean 24 meses porque el próximo año no nos vamos a reactivar. Entonces estamos trabajando para que sea 24 meses. Pero si yo te presto dinero y hoy día te veo que no tienes la liquidez porque obviamente se cortaron los flujos, no facturo, no recibo dinero, pero de acá a 12 meses voy a generar ese tráfico de dinero, que voy a movilizar el dinero y voy a tener flujos. Paso los 12 meses del tiempo de gracia que estamos impulsando, que sean 24, y luego ya la persona que recibe ese dinero podrá comenzar a devolverte el recurso. Pero además, si no te pagara, que es improbable, porque el banco siempre analiza los riesgos, si no te pagara, tengo la garantía del Estado, la garantía soberana del Estado peruano de pagarte el 98%, el 95%, dependiendo del monto que te haya prestado, que lo cubre el Estado. El riesgo que está tomando el banco es del 5% o del 2%. Entonces, no existe una razón para que, en este caso, los bancos... ¿Cuál es la razón? Es simplemente dineraria. Quiero ganar más plata, quiero colocar mi dinero, tengo exceso de capital y quiero colocar al 20%, al 30%, al 40%, 50%. En un momento de crisis en el que todo el país está sufriendo, eso me parece una actitud mezquina y mercantilista. Por eso es que el Congreso de la República quiere regular las tasas de interés. Y si el propio mercado fuese más empático, podríamos buscar las fórmulas en la cual no exista una intervención del Estado para poder regular tasas y estaríamos hablando de otros temas. Ahora, señor Canales, para hacer un comparativo, yo sé que no es lo mismo que la gran y mediana empresa relacionada al turismo, lo que ganan y le da a la banca es una ganancia distinta a la que hace la micro y pequeña empresa. Pero para hacer un comparativo, a nivel turismo, ¿cuánto le ha dado la micro y pequeña empresa a la banca? Digamos, ¿cuánto la ha hecho ganar? Si se puede hacer un cálculo más o menos, en lo mejor de nuestro turismo. Miles de millones de soles. Te podría decir, el 92% del turismo en nuestro país es micro y pequeña empresa. Micro y pequeña empresa es un emprendedor que va al banco y le pide un crédito para comprar una casa, para arreglar esa casa y convertirla en un hotelito, para construir un hotel, un restaurante, su propia agencia de viajes, para comprar esas buses, camionetas, cúster, para poder trasladar a los turistas, para implementar un restaurante, para poder trabajar en la artesanía. Todos pasamos por el banco a solicitar créditos y son miles de millones. Acuérdate que el sector turismo moviliza 4 puntos del PBI, que significan 12.000 millones de dólares a la economía nacional. Eso significa que ese 92%, estamos hablando de prácticamente 11.000 millones de dólares, son facturados y generados por muchas de las microempresas que están en nuestro país. Tenemos muchísimos 3,5 millones de trabajadores, entre formales e informales, 1,5 millones de trabajadores formales. Todos solicitan créditos, usan una tarjeta. Por eso lo que tenemos que analizar es esta actividad que hoy día está golpeada, ¿qué requiere?
un fondo de inversión que lo está dando el Estado para poder salir de esta crisis. Y no es posible que la banca no quiera entrar a colocar estos dineros que son entregados con una garantía soberana del 95-92%. Bueno, no se entiende la verdad, no se entiende por qué no lo quieren hacer. Vamos a ir al tema ya de Machu Picchu nuevamente porque se reactiva, ¿no es cierto? A partir del 1 de noviembre, el ministro de Cultura, Alejandro Neira, ha dicho que se van a recibir a cusqueños, a los turistas nacionales y también a los extranjeros, o sea, se va a abrir para todos, ¿no? Pero se dará, dice, un especial énfasis al turismo intrarregional para que los cusqueños conozcan o vuelvan a visitar Machu Picchu y aprovechen que el ingreso será gratuito en esta primera etapa. ¿Cómo va a ser ahora ir a Machu Picchu? ¿Cómo va a ser ahora ingresar a Machu Picchu? Mira, Machu Picchu siempre ha sido muy caro para los peruanos. Solamente 300.000 peruanos van a Machu Picchu cada año y entran en total 1.800.000 personas. Eso quiere decir que hay 1,5 millones de extranjeros que conocen Machu Picchu y hay solo 300.000 peruanos que van a Machu Picchu. ¿Por qué? Porque el programa es caro. Primero, los costos, solamente puedes acceder vía Camino Inca, que vale casi $500 acceder, y el tren, ¿no? Entonces, para poder acceder a Machu Picchu tienes que ir en tren, puedes irte por el lado amazónico, que son buses, que puede reducirse el costo, pero luego tienes que subir en el bus de Concetur, que es de la municipalidad y unos socios que tiene la municipalidad de Machu Picchu, y luego la entrada. Todo ese tema, más comer y todo lo demás, te cuesta un promedio de 750 soles. Entonces, no todos los peruanos, si voy con mis 5 hijos o con mi esposa y mis 3 hijos, somos 5 personas, por 750 soles, 3.500 soles, casi $1.000 para conocer algo maravilloso que tengo en mi país. No todos lo pueden hacer. Estamos trabajando justamente, el sector privado se ha organizado para hacer unos precios increíbles. Hemos hablado con los operadores ferroviarios que van a hacer un esfuerzo muy grande por 3 meses para poder motivar que la gente vaya. Eso significará que por 350 soles podré ir a Machu Picchu con el tren, entrando subiendo en el bus, la entrada, la comida, etcétera. Esto tiene que estar, esta es una oportunidad que se va a lanzar el día de hoy por el presidente de la República, un programa de turismo interno en el cual se va a anunciar justamente la gran campaña de turismo interno para que los peruanos conozcamos lo nuestro, para que los peruanos vayamos a Machu Picchu, que ojalá 1,5 millones de peruanos puedan ir a Machu Picchu. Ojo, los protocolos que también tiene la ruina, que antes te permitían a un promedio de hasta 5.000, 6.000 personas por día, hoy día solamente llegan a 676 personas, un rango de 75 personas por hora. Eso significa que en el mejor de los casos, si es que no se va creciendo en el aforo del santuario de Machu Picchu, habrán 25.000 personas que puedan ir de noviembre y diciembre a Machu Picchu. Pero hoy día es cero, de tal forma que esas 25.000 personas que generen los gastos en los hoteles, en los restaurantes, es una maravilla. Muy bien, señor Canales, 1000 gracias por haber estado con nosotros y sobre todo contarnos cuál es la situación actual de la empresa del turismo en general en nuestro país. Esperemos que cambie esa situación, estaremos conversando más adelante para que nos lo cuente. Por 350 soles llegar en tren, ¿sí? ¿Eso lo entendí? ¿Comer? Subir a Machu Picchu. El bus y la entrada. Incluso la propuesta nuestra, Perla, es pedirles al Ministerio de Cultura que durante 3 meses no cobremos un sol para entrar a Machu Picchu. Esto hará que todos querramos ir en forma acotada, cumpliendo con los protocolos, a Machu Picchu y generará una nueva... Estaba en Cusco el lunes. Todos los restaurantes cerrados, todas las tiendas cerradas, hoteles cerrados, la gente deambulando sin saber qué hacer, porque Cusco, el 82% de su economía vive del sector turismo, y hoy día el 92% de esos lugares turísticos están cerrados, en una ciudad fantasma. Gracias. Y la verdad que tenemos que ayudarnos todos. Claro que sí. Gracias, señor Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur. Pausa y regresamos en Diálogo Abierto.